Ok, pues, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Restaurando Hacer, una vez más con ustedes y en este espacio donde te acompañamos desde la parte oscura y temerosa de tu mente hasta la luz del amor incondicional de tu corazón. Aquí con nosotros aprenderás técnicas y herramientas para que tú puedas desmontar todos esos dogmas que has generado a lo largo de tu vida y para que puedas obtener una vida en armonía. Tratamos de despertar en ti un interés para que puedas descubrir cosas diferentes que hagan que tu percepción del mundo sea otro y esto te permita ser más feliz pese a todo. Entonces, fíjense que hemos estado aquí trabajando Ivonne Armand Hola, ¿qué tal? Buenas noches. y Diana Medina Buenas noches. con su servidora Eugenia McCarthy en poder hacerles como un resumen de lo que se llaman las constelaciones cerebrales descritas por el doctor Hammer. Habíamos dicho que estas constelaciones se generan cuando una persona está viviendo unos conflictos que van todos los conflictos que vivimos nos impactan siempre o en un lado de nuestro cerebro o en el otro, o en el derecho o en el izquierdo, siempre. Pero cuando tenemos dos conflictos que uno impacta de un lado y el otro impacta del otro, es cuando entramos en este estado que se llama constelación cerebral. Y sépase usted que sirve, como siempre, porque este cuerpo es extraordinariamente perfecto para sobrevivir la situación en la que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, habíamos hablado también que esta se conocía como, se les llamaba constelaciones, porque si nosotros vemos en una tomografía, se van a ver como muchos foquitos prendidos en nuestro cerebro, igual que las constelaciones se ven las estrellas en el cielo, ¿no? Y esto es algo romántico, me gusta. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la constelación que se llama de los azúcares. Esta es una constelación que explica perfectamente por qué las personas pueden empezar a tener, por un lado, bajas de azúcar en la sangre y por el otro lado, elevaciones del azúcar en la sangre. Y en esta constelación, si usted revisa el cerebro y parte a la altura de la corteza cerebral, va a haber dos puntos, le voy a llamar puntos, en donde están representadas los islotes de Langerhans de el páncreas, ¿no? De un lado van a estar representadas las células que producen glucagón y esas están del lado izquierdo y del otro lado están representadas las células que producen la insulina del lado derecho. Las del lado izquierdo son las células alfa y las del lado izquierdo son las células beta. Cuando tenemos un evento que impacta al mismo tiempo a los dos lados de nuestro cerebro, derecho e izquierdo, o sea, células alfa o células beta o glucagón o insulina, entonces entramos en esta constelación. Y como en todas las constelaciones, también hay una descripción muy peculiar de qué es lo que sucede con el cambio de actitud y de respuesta que da una persona que está en esta constelación. Y para ello nos lo puede explicar mucho mejor Diana o Ivonne, cualquiera de las dos. Bueno, antes de que lo expliquen, recordemos que el páncreas es una glándula.
que tenemos dentro del abdomen, que está por debajo hacia el lado izquierdo del hígado, y que entre otras cosas produce estas enzimas que van a ir a ayudar a metabolizar los alimentos, así como el glucagón y la insulina, que son estas dos hormonas que en un eje adecuado, en donde hay un equilibrio entre estas dos, nuestra glucosa o nuestro azúcar en la sangre se va a mantener en un límite estándar correcto, sin tener un diagnóstico de diabetes. Ujú. Wow. Así es. ¿De diabetes o de hipoglucemia? Hipoglucemia. Ujú. Está bien. Sí, o sea, las personas que de repente empiezan a sudar frío y a temblar y les dicen, ah, sí, tómate un refresco y se toman el refresco y ya se empiezan a sentir mejor porque están teniendo eventos donde el azúcar se les baja. Ujú. Claro, es donde cierto producto terminado con cola es maravilloso. Sí. Eh, bueno, me gustaría rápidamente mostrarles una imagen donde podemos ver estas células, para que se acuerden, seguramente lo han visto en imágenes por ahí en la escuela, vieron que el páncreas es como una hojita, ¿no? Como una hojita ¿de qué será? De espinaca, no sé. Y este páncreas, si nosotros le hacemos un corte, veríamos esto que está aquí abajo y que tenemos estos cuerpos entre esto que se llama, y ahí estos cuerpos tienen dentro de ellos las células beta y las células alfa, que son precisamente las que generan el glucagón y la insulina. ¿Ok? Y también ver esta otra imagen, que es un corte del cerebro, donde aparecen, ¿no?, precisamente estas dos rueditas de acá, de arriba, son las que estarían controlando em, las células alfa y las células beta. Entonces serían las que se verían afectadas cuando estamos teniendo una constelación del centro de glucosa, una constelación que se llama oposición. Y bueno, pues básicamente el carácter de estas personas que están en esta constelación y que frecuentemente son diagnosticados con diabetes, es oponerse, ¿no? La oposición tal cual, no hay mucho como más decirlo, que están opositores, ¿no? Y yo les comentaba hace rato, mientras platicábamos de esto, como mi papá, em, siempre que mi mamá tenía una solicitud, ¿no? De vamos a cambiar las cortinas, vamos a poner un sillón nuevo, vamos a lo que fuera que dijera mi mamá, su primera respuesta siempre fue no. Un no suave, un no más fuerte, un no así durísimo, pero siempre era no. Al cabo después de haber dicho no y de como haber plantado su punto, ya podía ceder y podía ya hablar y decir, bueno, a ver, el presupuesto y lo que fuera, ¿no? Al final siempre acababa cediendo, pero de primera instancia siempre era este no, que estaba ahí muy presente. Y combinado con un asco, porque hay una parte es la parte de una oposición activa masculina,
Y la otra parte es un rechazo, asco, repugnancia, ¿no? Que es esta parte femenina. Y entonces, mi papá era súper asqueroso, ¿no? La comida era, todo tenía que estar súper, súper limpio, que no hubiera ni una manchita en su plato, en sus cubiertos, en su lugar, la servilleta, todo perfecto. Y las manos, se lavaba las manos 20 veces al día y se las lavaba, pero así, o sea, con una obsesión, ¿no? De este asunto del asco, repugnancia. Entonces, ese sería, en términos generales, la forma de ser, digamos, de alguien que tiene este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, detrás tenemos miedo, ¿no? Y esto, no sé, Diana, si nos platicas un poquito, ¿no? Del tener miedo y el estar como en contrariedad, ¿no? Sí, porque parte de lo que tú platicas y, por ejemplo, vamos, tomando lo que comentas de tu papá, seguramente la primera respuesta de oposición que tenía para con tu mamá era porque había de entrada, ¿no? En el contexto un conflicto territorial, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, de contrariedad en el territorio, ¿no? Entonces, em, eh, que por eso, vamos, el territorio, recordemos, ¿no? Que bueno, todo este tipo de conflictos, de situaciones indigestas, pues van para alguna parte del tracto digestivo, alguna de las órganos del tracto digestivo, ¿no? En este caso, el páncreas, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿sí? Que además a lo mejor son relativamente fáciles de distinguir en el trabajo, ¿no? Cuando tú estás realizando un trabajo, una labor, ¿no? Y donde de repente a lo mejor te cambian el jefe y el jefe lleva con nuevas reglas, ¿no? Y entonces te cambian la manera en que has estado haciendo las cosas con anterioridad y entonces hay un conflicto de resistencia, ¿no? O sea, este es mi territorio, yo tengo tanto tiempo haciendo las cosas de determinada manera, ¿no? Y las he hecho bien y he tenido resultados y entonces ahora, ¿por qué viene a quererme cambiar las cosas? ¿No? Entonces hay un conflicto territorial, ¿no? De contrariedad en el territorio y hay de oposición. No, ¿por qué voy a hacer las cosas ahora sí? Sí. Porque no me informaron a tiempo, ¿no? Me ujú, tenían que pedir permiso, ¿no? Entonces, entonces hay una sensación también de sometimiento, ¿no? Entonces, pero además, si no sigo, digamos, las nuevas reglas, entonces si no me someto, ¿no? Porque no es una aceptación, ¿no? Digamos, de las nuevas formas, sino una sensación de que me tengo que someter porque si no pierdo el empleo, ¿no? ujú, Entonces, ahí tienes claramente un conflicto de oposición en un contexto fuera de casa, ¿sí? Y donde, claro, como tú dices, en el carácter, ¿no? Porque, bueno, no sabemos, por ejemplo, cómo era la situación con las que tenía que lidiar tu papá en su trabajo, ¿no? ujú, Pero entonces de repente, claro, me imagino, vamos a suponer que tiene que atravesar este tipo de situaciones o enfrentar este tipo de situaciones en su trabajo y de repente llega a su casa y la mujer, ay, vamos a cambiar las cortinas. No, ¿por qué? No. ¿Sí me explicó? Porque bueno, también en términos psicológicos, pues hay otro mecanismo de defensa que es el desplazamiento, ¿no? Entonces, ujú, a lo mejor no le puedo decir, no, pero ¿por qué a mi jefe? Pero a mi mujer sí, ¿no? ¿No? Entonces, pero es interesante porque efectivamente hay personas, ahorita me hiciste recordar hace muchos años, eh, fuimos a la graduación de una de mis hermanas, que es médico, ¿no? De su graduación de medicina interna, ¿no? Pues bueno, pues van pasando los graduados, los van llamando por orden alfabético de acuerdo al apellido, ¿no? Y entonces de repente pues ya pasa la L y ya le toca la M, ¿no? Medina, ¿sí? Y de repente el orador, el que está presentando, dice, ay, la doctora Contreras, ¿no? La doctora Medina.
¿no? Entonces yo así de, guau, ¿no? Y entonces ya se para y le aplauden y guau, porque sí, siempre lleva la contraria, ¿no? Siempre le tiene que llevar la contraria a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues sí, mi hermano es así, ¿no? Pero además, lo peor de todo fue que cuando lo conté con unos amigos, ¿no? En el trabajo que tenía yo en aquel momento, agarra uno de ellos y me dice, entonces de familia, ¿no? Lo Contreras, digo, sí. Entonces, claro, mi papá tiene diabetes, bueno, le diagnosticaron diabetes hace algunos años, ¿no? Mi hermana y yo ahí vamos, ¿no? Porque bueno, decíamos también que en estas características, ¿no? Pues hay características que son adaptativas, ¿no? O sea, al final del día Ujú, estamos hablando de respuestas, ¿sí? De adaptación del cuerpo y de la psique, de las circunstancias de vida que estamos atravesando, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, oponerse a los cambios que imponga el nuevo jefe, pues no necesariamente es malo, ¿me explico? ujú, Puede ser bastante adaptativo, ¿sí? Es, porque, pues bueno, hay que señalar, hay que defender los derechos propios, ¿no? Entonces, también por eso podemos encontrar muchas personas que están involucrados en la defensa de los derechos, como pueden ser incluso los abogados, ¿no? O decíamos también los líderes sindicales, ¿no? Por ahí hay algunos ejemplos, ¿no? De personas cuya posición, o sea, les implica el tener que defender situaciones donde hay intención de abuso, ¿no? Entonces, claro ujú, que necesitas oponerte a este tipo de, ¿cómo se llama? De conflictos territoriales, de contrariedades en tu territorio, ¿no? ¿Sí? En tu espacio, ¿no? En tu bienestar, ¿no? Entonces, el oponerse no necesariamente es malo o desadaptativo o incluso patológico, ¿no? Porque ahora vivimos en una época donde estas características que nos permiten defender nuestros derechos también han sido señaladas como patología, ¿no? Entonces ahora en el DSM, creo que desde el DSM-4, bueno, el DSM es el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, se creó un diagnóstico que es precisamente trastorno oposicionista de la personalidad. ujú, Y se calificó como trastorno no porque lo sea, sino porque al final eso le permite al sistema médico oficial, ¿sí? Desacreditar, ¿sí? A aquellas personas que tienen las herramientas y que entran en la constelación correcta para defender Sus sus derechos. ante los abusos, ¿sí? Del sistema, del mismo sistema, ¿no? Entonces, bueno, claro, como característica de personalidad y otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo. La diferencia entre lo sano y lo patológico está en la intensidad y la frecuencia, ¿no? Entonces, que yo entre en constelación del centro de glucosa, ¿sí? Tenga una subida a lo mejor de azúcar, porque tengo que enfrentar una situación, pues no es malo, ¿no? O sea, me requiere, ¿no? Digo, durante bueno, ya dijimos que es una característica de mi familia, ¿verdad? de Contreras, sí. Y de Contreras. Sí. Claro, cada quien en su tema, ¿verdad? Pero bueno, esto, pero bueno, durante los años de la pandemia, o sea, ir al súper con cubrebocas, no bueno, o sea, era la constelación de la glucosa.
a una intensidad elevada y con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pero otra vez, em, que ahorita me desvié, ¿no? Pero, bueno, me desvié en mis pensamientos, ¿no? Pero otra vez, el problema no es que eso suceda, sino que siempre hay que recordar la primera ley de Hammer, ¿no? Entonces, es un conflicto inesperado que, bueno, eso no lo podemos evitar, pero ya que sucedió, los otros puntos, que son el vivido en aislamiento, soledad y silencio, ¿sí? Sí lo podemos trabajar, porque precisamente entonces la idea es, me pasó esto y poderlo contar y poderlo compartir, ¿sí? Entonces, bueno, claro, las reuniones, por lo menos para cierto grupo de personas como nosotras, durante los años de la pandemia, las reuniones con los amigos para poder echar pestes de todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor fueron muy importantes y muy sanadoras, ¿no? Entonces, por eso, ninguna tenemos diabetes, ¿verdad? No. Pero fíjate, es interesante, ahorita que estamos hablando de esto, ¿no? Pensar, por ejemplo, yo sabía que mi papá lo habían diagnosticado con diabetes como a los 40 años, más o menos. Esa era la información que yo tenía, ¿no? Porque además tú la tienes que saber porque te la preguntan en todos lados, ¿no? Entonces, alrededor de los 40. Y ahorita me quedé pensando en esto, qué pasó. Y porque mi papá tenía 40 cuando yo nací, ¿no? Pero esto fue antes de que yo naciera. Y mis papás tuvieron una situación muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Mi papá trabajaba en Pemex, en Poza Rica, era de los directivos de la zona petrolera de Poza Rica, que en aquel entonces era una zona muy importante. Y hicieron el desfile del 18 de marzo, en donde, pues, y mi papá y el director general pues, de la zona, ¿no? Estaban en uno de los coches, venía el presidente, que creo que era Lázaro Cárdenas, ¿será? No, no me acuerdo quién, pero estaba el presidente ahí. Y hubo un tiroteo donde pues fue un susto brutal, ¿no? A mi papá y al director los jalaron, ¿no? Inmediatamente los guardias, los que cuidaban, ¿no? Se los jalaron y se los llevaron. Y a las esposas, ¿no? Porque iban con esposas. Ellos tenían que salvaguardar a los empleados de Pemex, ¿no? Y a las esposas las tomaron por otro lado y se las llevaron. Pero mi mamá estaba en el 8º mes de un embarazo y se vino, este término no sé formalmente cómo se dirá, Eugenia, tú sabrás, ¿no? Que la niña se hizo pipí en el vientre. No, no sé, tiene un nombre especial, creo eso. Entonces se estaba intoxicando, se vino el parto y se hizo un desmadre, ¿no? Este, ya en cuanto pudieron, llevaron a mi papá al hospital y ahí le dijeron a su esposa, la tenemos en terapia intensiva, pero a la niña no le podemos hacer nada aquí porque no tenemos las herramientas para ello. Entonces lo treparon en un helicóptero y lo trajeron aquí a la Ciudad de México. Y aquí estuvo con mi hermana, pues, como 3 semanas fueron, él solo, hasta que falleció mi hermana, ¿no? Y luego tuvo que regresar a Poza Rica a estar con mi mamá, a que se recuperara mi mamá. Y después de todo ese vericueto, lo, lo degradan de puesto y lo mandan a la Ciudad de México, ¿no? O sea, encima. Y yo creo, digo, ya estoy casi segura que a partir de ahí mi papá desarrolló esta condición diabética, con toda la razón del mundo, ¿no? Y debe haber sido un enojo muy fuerte, porque además, pues cuando en Pemex estás en campo, te dan casa, te dan chofer, te dan un montón de cosas, ¿no? Llegando a la Ciudad de México, olvídate, tú te haces bolas, tienes tu sueldo y hazle como quieras. Entonces, realmente fue una situación de contrariedad en su Claro. territorio
marca demonio, ¿no? Por todos lados. Y Y sí, injusta, ¿no? Porque además todo lo que pasó en su familia, perdió un hijo, una hija, ¿no? Y para que después lo degraden de puesto. O sea, claro, ujú, qué coraje, ¿no? O ujú, sea, ujú. Sí, totalmente, ¿no? Injusticia absoluta, contrariedad en el territorio laboral, en el territorio de casa, ¿no? claro. Y, Ujú, y, y me imagino, ¿no? Porque hay un elemento de miedo, me imagino perfectamente ahora que lo estoy hablando, ¿no? Imagínate que nosotros como hijos hubiéramos sabido esa información, ¿no? Podríamos haber hablado con mi papá, apoyarlo en, ¿no? Poderle, ahorita se me ocurre, ¿no? A lo mejor decirle, oye, pa, debe haber sido muy terrible, ¿no? Esto que viviste, cuéntame, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? ¿No? Pero, pues en el desconocimiento de estas cosas, pues ya simplemente es diabético y X. O sea, la vida sigue, ¿no? ujú, Claro, claro. Pero bueno, fíjate, lo que pasa es que ahí, o sea, yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo, pues de cómo suceden las cosas en las familias, ¿no? Porque bueno, esto sucedió cuando tú no habías nacido, lo dijiste bien, Ujú, ¿no? Y no es a posteriori, además, cuando tú tienes conocimiento de la historia, que además hasta ahorita hay una parte que estás asociando, que te estás dando cuenta, ujú, ¿no? De cuáles son las variables, las experiencias de vida intensas, ¿no? ujú, ujú, Inesperadas y que seguramente tu papá no pudo compartir, ni pudo verbalizar, ni nada, ¿sí? Porque tuvo que resolver, ¿sí? Y enfrentar y aguantar, ¿no? ujú, Y que efectivamente, o sea, pero es que, o sea, te escucho y también veo a un hombre, ¿sí? Para además, para la cultura que tenemos en general, donde pues, los hombres no comparten. O sea, el hombre no está educado, no tiene el espacio entre varones, quizá, para compartir, porque yo te escucho, bueno, a lo mejor, claro, con los años, con la edad adulta, con el conocimiento, pudiste haber ido y, eh, no sé, ofrecerle un espacio a tu papá, pero la verdad es que a ti no te correspondía porque tú eres tu hija, tú eres su hija, sí, no, ¿no? O sea, definitivo. Ujú, es, y entonces, qué importante es también, y por eso otra vez insistimos en las intervenciones terapéuticas, ¿sí? El tener un espacio donde puedas compartir ese tipo de cosas, ¿no? sí. Ahora, también mi pareja está yendo a un grupo de varones, ¿no? Que lo invitaron. eh, y que es interesante, ¿no? Porque por lo menos para él es de no enterar de las historias de alguien más, ¿no? Pero al final sirve como un espacio para que él pueda contar sus cosas entre hombres. ujú, Porque yo sí creo que es importante el que cada género pueda tener su espacio, porque pues, digo, no es que las mujeres lo necesitemos, ¿verdad? Las mujeres creamos nuestro espacio de manera natural y el chisme se nos da muy bien. Entonces, pero los hombres no. Entonces, los hombres sí necesitan como que haber, de repente ese espacio porque todavía se espera de ellos que sean, pues, cabeza de familia, que sean fuertes, que sostengan, que ofrezcan soluciones, ¿no? Que accionen, porque más esa es la expectativa, por supuesto, también que tenemos las mujeres, ¿no? Mm, Y está bien, o sea, no digo que esté mal, ¿no? O sea, ese es el rol masculino, ¿no? Pero también necesitan un punto de fuga para poder seguir claro, ejerciendo. ujú, O sea, qué importante es que haya esos espacios, que también los hombres se ocupen y que sí ha habido, bueno, yo sí he conocido, ¿no? Algunos varones que se han preocupado de generar ese espacio de charla entre varones, ¿no? ujú, Y bueno, algunos con alcohol, otros sin alcohol, pero al final del día es el poder compartir tu experiencia, ¿no? Compartir qué es lo que tú estás viviendo, ¿sí? ujú,
mentar madres a gusto, o sea, porque más es así. O sea, es mentar madres a gusto para poder seguir adelante, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez, ¿no? Es la importancia del espacio terapéutico, ¿no? Y cómo, pero más, o sea, estamos hablando de hace cuánto que sucedió esto. Tú no habías nacido, ¿no? No, ¿Hace 30 hace años? 63 años. ¿No? Ujú, Entonces, bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, de ahí tenemos entonces, de este tipo de experiencias, ¿no? Tenemos el diagnóstico de diabetes, ¿no? Porque entonces de repente van al check-up. ujú, ujú. O no sé si el alza de azúcar tiene algún síntoma, o sea, el alza de azúcar excesivo tiene algún síntoma, así que la gente se sienta mal o algo. No, no dependiendo de a qué nivel lo traes, ¿no? Ajá, Pero, por ejemplo, les voy a contar, cuando una vez tuve que ir al hospital de urgencias por un cólico renal, ujú, ¿no? Cuando te reciben ahí en el hospital, inmediatamente te sacan sangre para ver tus Mm, química sanguínea, cómo la llevas en ese momento, aunque era claro que era una piedra en el riñón que se estaba moviendo. Y me acuerdo muchísimo porque hace como 20 años de esa primera vez, y mi azúcar salió en 135, ¿no? ujú, La medicina convencional dice que en un parámetro al azar, eh, por arriba de 126 ya es diagnóstico de diabetes, ¿no? Y cuando estás por arriba, el máximo es 99. Ahora los niveles en los laboratorios lo manejan el máximo hasta 99, y cuando ya empiezas a tener más de 110, 115, ¿no? Te llaman prediabetes. ujú, ujú, Entonces, en esa ocasión a mí me salió un 135 el azúcar, ¿no? Y, pero yo iba con un dolor que ni parada, ni sentada, ni acostada, ni dándome maromas se me quitaba, ¿no? Y cada vez era más fuerte. Entonces, después de que ya pasó todo, el urólogo me dijo, necesita ir al endocrinólogo para que le vea lo de su glucosa, ¿no? Y le dije, no, porque usted debe de saber que cuando hay mucho dolor, la glucosa se sube, ¿no? Y por un evento de una vez que ya salió de la glucosa elevada, no es usted diabético. Claro que cuando me volví a hacer una química sanguínea, como a las 2 semanas, ya estaba normal, ujú, pero el evento del dolor ya había pasado, ¿no? Como 10 años después de eso me vuelve a dar otro cólico renal y otra vez mi glucosa la vuelven a encontrar en 135. Lo mismo pasó, ¿no? Y otra vez me dicen, no, es que tiene que ir al endocrinólogo porque pues ya está en 135 y ese es diagnóstico de diabetes. No, es diagnóstico de que tuve una piedra, me dolió mucho y se me subió el azúcar. Pasan unas semanas, me vuelvo a hacer la química y está normal, ujú, ¿no? Entonces, en esos niveles no tiene síntomas, claro. no hay síntomas. Pero recuerden, hay pacientes que pueden, con niveles de 200 de, de glucosa en sangre, sí pueden empezar a tener la que quieren estar orinando mucho, que se llama poliuria, ¿no? Que tengan siempre mucha sed y estén tomando mucha agua, y además que tengan mucha. Entonces es poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Que son estos tres síntomas, ¿no? Ajá, que ya la persona puede empezar a identificar como que sus niveles de azúcar ya están bastante elevados de lo que sería lo normal, ¿no? ujú, Pero mucha gente es hallazgo clínico que se llama, que es, me tengo que hacer un check-up porque la empresa me lo pide, me voy y me hago el check-up y tengo 140 de glucosa ujú, o 150 y yo no sentía absolutamente nada. Y a partir de ese momento ya soy diabética, ujú, Claro. ¿no? A partir de ese momento ya son, porque 140 o 150 ya en la medicina convencional ya eres diabética. Ujú.
Entonces ya tómese Se te fue el sonido, Eugenia, no sé qué pasó. No, no te oigo, no. yo las escucho a las Ya, dos. ahí está. ¿Ya? Ya, Ah, ya. ok. Ajá. Entonces, pero cuando tú conoces esto de las constelaciones cerebrales, pues mucho menos te vas a convencer de porque tengas 150 de azúcar y ya eres diabético. ¿Por qué? Porque sabes que estás pasando por una situación en la que la glucosa se está elevando, por una oposición en un entorno de contrariedad, ¿no? Enojo en el territorio. Entonces, vas a tu acompañamiento terapéutico y sacas lo que traigas. Ujú. En alguna de las clases, ahorita que estábamos, de que las estaba escuchando, alguna vez, porque decían, pero ¿cómo oposición? Y uno de nuestros maestros decía que era como, imagínese una resistencia a oposición. Imagínese un ratón que está a punto de entrar a su madriguera porque atrás viene un gato para comérselo. O sea, no es para otra cosa más que para comérselo. Y cuando ya va casi adentro, el gato da el zarpazo, lo pesca y lo empieza a jalar. Y el ratón, con todas sus uñas, ¿no? Así, y el gato jalándolo. Esa era la oposición que generaba esta eh, constelación, Mm. ¿no? Claro, tener toda esa sangre, toda esa azúcar en sangre para tener la fuerza de no De, dejarte. de no dejar que me coma. Ujú. Claro. Claro, claro, porque fíjate que, o sea, qué claridad, ¿no? Porque el esfuerzo muscular para poder resistir el que no te jalen para que te coman requiere azúcar, ¿no? O sea, requiere Mucha. todo el azúcar, me imagino además entre otras, otros neurotransmisores, ¿no? Pero Ajá. se requiere azúcar, ¿no? Entonces, Ujú. ahí está precisamente cuál es la función biológica del incremento del azúcar, ¿no? Ujú. Claro. Claro, y como ya lo hemos dicho, ¿no? El cerebro, los eventos que estamos pasando pueden ser reales o Ujú. figurados, ¿no? Ujú. Entonces, imagínense figurado, ¿cómo me siento que mi azúcar va para arriba, ¿no? Y yo sigo viviendo esa situación y no puedo resolverla. Ujú. Claro, Por claro. eso el que tú seas Contreras no significa que vas a tener el azúcar elevada, Ujú. porque el ser así y dar esas respuestas, pues te va acomodando tu situación en la vida, ¿no? Pero cuando tú te opones y no se acomoda tu vida, entonces sí, tu glucosa se va a ir para arriba. Ujú. Claro. Claro, pero además eso también te explica, porque independientemente del tratamiento que les dan, porque hay veces que las personas regulan y luego se lo atribuyen al tratamiento, ¿no? Su nivel de azúcar y en realidad ya se mantienen en un rango perfectamente normal, pero lo que pasa es que nunca toman en cuenta que a lo mejor la situación que tuvieron que enfrentar o por la que atravesaron, pues ya pasó, ya se resolvió, Ujú. ¿no? Entonces, aunque efectivamente, aunque puedan seguir teniendo este carácter opositor, ¿no? Pero no necesariamente eso genera un incremento en el nivel de azúcar, ¿no? Sí. No, tiene que ir de la mano con esta contrariedad, con este enojo, ¿no? Y en este caso muy particular, en el momento en que las diagnostican con diabetes, les hacen todavía más intenso el asunto, ¿no? Porque si tú de por sí ya eres opositor y que te vengan, es como, no es cierto, ¿no? O, o sigues en oposición, ¿no? Y luego que te dicen todo lo que tienes que hacer, ¿no? Todos los medicamentos que tienes que tomar, todas las dietas que tienes que hacer, todo lo que te tienes que restringir, es
peor, peor, peor y peor, ¿no? Vas en un círculo vicioso terrible, ¿no? Del que pues luego es casi imposible de salir, ¿no? Claro, ya bastante con lo que están tratando de resolver, ¿no? O Ujú. donde están, todavía no encuentran la salida y ahora me dicen que soy diabética. Que ese Sí, es un segundo shock. totalmente, ¿no? Imagínate, pensando en tu ejemplo, Eugenia, imagínate que tú te la hubieras comprado. Sí, no, no, o sea, de por sí mis riñones que son calculadoras, ¿no? Haciendo puros cálculos. Y luego, diabetes, no, 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 qué ¿No? horrible. Hubieras entrado a un proceso en donde este pronóstico que tenías de X años de vida se hubiera cumplido. Claro, se hubiera acelerado, Ujú, porque además acuérdense que la diabetes es una enfermedad que generalmente te ayuda a deteriorar tus riñones, ujú, ¿no? Desde la medicina convencional. Y ujú, fíjense que habíamos, antes de entrar al programa, estábamos platicando las tres sobre algunas circunstancias que también se observan cuando está la persona con la glucosa elevada y que tiene esto de la visión telescópica, ¿le llaman? Sí, la visión telescópica. Ajá. Sí. No, y yo cuando lo estábamos hablando me quedé pensando, bueno, la visión telescópica es como si usted tiene unos binoculares, pero los invierte y entonces ve todo lejísimos por allá y que esa percepción, cuando se sube la glucosa, pues es de supervivencia, ¿no? Es como, ay, hasta allá, todavía no va a llegar pronto. Pero muchas de las efectos secundarios de mantener la glucosa elevada de acuerdo a la medicina convencional es las retinopatías diabéticas, ujú, ¿no? ujú, Donde la persona llega a quedar ciega. O eh, otras consecuencias son las insuficiencias renales ujú, por glucosas muy elevadas, ¿no? Y afortunadamente, desde la mirada de la nueva medicina, de las 5 leyes biológicas, sabemos que la retinopatía es un programa diferente al de los azúcares. Pero claro, si esa elevación del azúcar a mí me hace ver a lo lejos, al rato, pues ya no veo nada, que también sería como una solución, ¿no? Mejor ujú, no veo. ujú. Sí, sí, me da ese tiempo de, a ver, me reparo, me quedo tranquilo y ya después veremos la situación, ¿no? Ujú, Ujú. claro. Sí. Sí, pero entonces, o sea, otra vez, pero el mecanismo de adaptación es precisamente poner distancia, ¿no? Entonces de repente en la visión se aleja y es como esa sensación, ¿no? Binocular, Sí. como dices, ¿no? Ujú. Para poder poner distancia con la situación, ¿no? Ujú, Ok. Ujú, Pero es que ya va viéndolo desde estas perspectivas, ¿no? Que es la maravilla de la quinta ley biológica, ¿no? Del el sentido biológico de cada cosa. ujú. Dices, o sea, qué cuerpo tan más espectacular tenemos, ¿no? Qué diseño tan maravilloso que nos prepara para cualquier eventualidad, ¿no? sí. Claro. Pero fíjate, es que en la práctica de esta medicina tenemos que pues ir trabajando con la confianza en esa perfección del cuerpo, Ujú, Claro, claro. ¿no? Porque si yo no tengo confianza en lo que puede hacer mi cuerpo y además tengo un miedo espectacular, ¿no?
pues no voy a poder resolver gran cosa o nada, Ujú. Sí, Claro. ¿no? sí, 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 Pues sí. sí, Hay que pero tener conciencia, porque es que si no la tienes, o sea, no me acuerdo dónde acabo de leer, ¿no? Si no la tienes, vete al médico. O sea, sí vete al médico y atiéndete, ¿no? Porque acá es, ante esto, ¿no? Ante tu dolor, pues te fuiste a atender, ¿no? Ante, Ujú, este, si hoy cualquiera de nosotras tres tenemos un síntoma físico, ¿no? Inmediatamente es, a ver, momento, ¿qué pasó? ujú. A repasar cuáles son las situaciones de vida que yo estoy teniendo en este momento, ¿no? Y qué voy a hacer al respecto. O sea, no es cruzarte de brazos y, ay, sí, el cuerpo, qué lindo, todo bien. El No, que lo resuelva. entonces, es entrarle, ¿no? Exacto, es entrarle, es entrarle. No es fácil, no. Si hay miedo, sí, sí hay, pero, ay, pues no sé, puede uno ver la vida diferente y hasta disfrutar de lo que uno está viviendo en los síntomas, Ujú. ¿no? Yo ya así como, ay, ¿cómo van a disfrutar sus síntomas? ¿No? Pues sí, Sí, sí se puede, sí. ¿no? sí, 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 la verdad es que estar tirado en cama viendo tele es súper rico, caray. O sea, sí, no tiene nada de malo cuando lo haces precisamente para poder atravesar un síntoma, ¿no? Ujú, Entonces, esto, Y en la conciencia de que cuando surge el síntoma es porque algo se movió, algo se acomodó, ¿no? O sea, generalmente decimos que algo se solucionó, ¿no? No siempre es el caso, pero sí hubo un movimiento y hay que observarlo, ¿no? claro, Y hay síntomas que de verdad son muy claros de que es como, ya pude, ¿no? Ya, ujú, ya me pude reconciliar, estoy mejor, ¿no? Y entonces duele, pues sí, sí duele, pero es como, bueno, gracias dolor, porque lo hicimos bien, ¿no? O sea, sí pudimos afrontar esto y ahora toca relajarse para que todo el tejido se reacomode, ¿no? claro, claro. Y eso, tienes que tener también paciencia, Ujú, ¿no? Paciencia. Y les decía divertido, les voy a compartir que desde un poco antes de que mi esposo falleciera, un ojo como que a veces se enfocaba y a veces no enfocaba, ¿no? Y sí como, ay, pues, ¿por qué mi ojo a veces se enfoca y a veces no enfoca? Fui a la oftalmóloga y ya me encontraron que tenía una queratitis llena de hoyos, así como hoyitos, hoyitos, pero no solo uno, sino los dos, ¿no? Claro, yo entendí perfecto por qué me había pasado. Pero ella me decía que más o menos en un mes, mes y medio se me iba a quitar con el tratamiento, pero cuando yo entendí que era, bueno, empecé a trabajar sobre eso. Ella me citó, como era demasiado lo que tenía en los dos ojos, me citó a los 8 días para ver cómo iba y me revisan y ya había desaparecido la queratitis, ¿no? Entonces dije, sí, pero había quedado fíjense, ojo seco, o sea, me decía que la lágrima estaba disminuida en su producción y que entonces iba a tener que usar una lágrima artificial, ¿no? Ay, entonces me puse las gotas, pero como no soy de estarme poniendo para toda la vida las cosas, ni tomarme para toda la vida las pastillas, se me acabaron las gotas y ya. Yo dije, ya quedé, ¿no? Pero resulta que, no sé, un año después, ¿no? Un año después, de repente, en otra vez este ojo se me nubla y luego ya no era de enfocar o desenfocar, nada más era nublado y luego ya se desempañaba y otra vez dije, ay, ahí voy, ¿no? Y me revisan y me dice,
no se ha estado poniendo sus gotas, ¿verdad? Le dije, no, sí me las puse hasta que me duraron y ya después me dijo, no, es que todavía tiene, ¿no? Claro que entiendo perfecto por qué sigo con eso del ojo seco, ¿no? Porque además si se dan cuenta, y ustedes conociendo las 5 leyes, sabemos que yo estoy en solución, Ujú. porque fue una baja de la función, ¿no? Ajá, Aunque sí. nunca me di cuenta que estuviera en fase activa lloriqueándome mi ojo. Bueno, entonces dije, ah, ok. Y ahora mi práctica, o sea, desde que fui con la oftalmóloga ya me pongo más frecuentemente las gotas otra vez. Es que estoy cantando casi todo el tiempo la canción esta de I can see clearly now, the Ah, rain is gone, ¿no? Así, nada más ese cachito. I can see clearly now, ¿no? The rain. puedo ver claramente ahora, ¿no? Ahora puedo ver claramente, ya la tormenta se va. Mi esposo cumple un año de finado este 18 de julio y las cosas se han ido acomodando y ya las veo mejor, ¿no? Ujú. Ya van mejor. Ahí está mi ojo. Fíjense cómo lo puede uno hacer divertido, Ujú. ¿no? Pero divertido, o sea, esta parte digo, distingue mucho también a la cultura mexicana, ¿no? Que es el, eh, el hacer bromas, ¿no? El hacer bromas de tragedias terribles, ¿no? Pero el tener esto, la capacidad de reírse también ante la adversidad, ¿sí? Que es una característica de adaptación, ¿sí? Que Ujú, es, de hecho, en términos psicológicos se considera la respuesta más adaptativa, ¿sí? Ante situaciones de crisis, ¿no? El tener la capacidad de reírte, ¿sí? Es, o como lo acabas tú de poner, de volverlo divertido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entonces entiendes qué es lo que te está pasando ujú, y lo atraviesas y ya sabes que estás atravesando por allí, pero entonces ya este conocimiento te evita el caer en el miedo, ¿no? Que es esa parte del miedo que no es racional, que no tiene una razón de ser, que únicamente está basado en ideas a futuro, porque no confías en el futuro, porque más no confías, fíjate, hace poco charlaba con una paciente, ¿no? Y me decía que pues, tenía miedo al final del día, que se había dado cuenta que estaba muy cómoda en casa de sus papás, ¿no? Entonces, y porque tenía miedo de salir y enfrentar al mundo, ¿no? Ujú. Y porque ella quería una cierta sensación de seguridad, ¿no? De que no iba a ser atacada por el mundo allá afuera, ¿no? ujú, Yo le dije, híjole, está difícil, o sea, porque uno, o sea, en verdad tiene uno que aprender a vivir con un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Ujú. Y dos, la verdad es que la seguridad no te la da el afuera, la seguridad te la da el confiar en tus capacidades, ¿sí? El saber que tú tienes los elementos, las herramientas para poder salir allá afuera al mundo y enfrentar la adversidad. ¿Sí me explico? O Ujú. sea, sí. obviamente el mundo tiene su aspecto positivo también, ¿no? O sea, también hay experiencias hermosas allá afuera, ¿no? Y afuera literalmente de la casa de tus papás, o sea, de tu cuarto, ¿no? Entonces, pero fue así de, no, o sea, esa seguridad y esa confianza que estás buscando, que por supuesto lo entiendo, sí, pero está en ti, está en los recursos que tú tienes. O sea, y que la dificultad es darte cuenta además de que tienes más recursos de los que tú crees que tienes. Ujú. ¿Sí? Ujú, Por eso la insistencia del objetivo de programas, de nuestro programa en particular, pero creo que de mucha gente allá afuera, es brindar información, brindar elementos, herramientas para que ustedes construyan, ¿sí? Adentro de sí los recursos que necesitan para lidiar con las situaciones de vida. ¿Sí? Porque no nos podemos quedar encerrados en casa, ¿sí? Es válido irse a encerrar a casa un ratito, ¿no? Pero un la ratito. vida, ¿no? O sea, es un ratito donde descansas, te recuperas,
¿no? Te reparas y es válido, y creo que también es importante aprender a hacerlo, pero otra vez, o sea, no es una cosa por la otra, o sea, hay que saber en qué momento y por cuánto tiempo, ¿sí? Para después seguir adelante, ¿no? Y bueno, tampoco hay que andar afuera todo el tiempo expuesto a la lluvia, ¿no? También. Entonces, el balance y la flexibilidad, ¿no? Pero Claro. no hay manera de combatir el temor, o sea, vamos, a ver, cuando el temor es justificado, la respuesta adaptativa del temor es protegerte. ¿Por qué? Porque no tienes los elementos para enfrentar ese desafío, entonces ni vayas, cabrón. Aquí te quedas. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? Necesitas adquirir herramientas para poder enfrentar esa situación, porque no las tienes, entonces adquiérelas. ¿Sí me explico? Entonces, si tienen miedo, entiendan el mensaje, ¿sí? Atiendan al mensaje, ¿sí? Ujú. Adquirir conocimiento y herramientas y práctica para poder crear adentro de ustedes los recursos, ¿sí? Que les van a permitir salir allá afuera y enfrentar lo que tengan que enfrentar, ¿no? Desde una consulta médica a un jefe, o a tu mamá, o a tu papá, o a tus hermanos. ¿Sí me explico? O sea, Mm. entonces, Ujú. o un virus. Y bueno, como hoy la constelación de la que hablamos es la de los azúcares, yo les quisiera sugerir, es una sugerencia simplemente, que si usted tiene el azúcar elevada, pues vaya a un acompañamiento terapéutico, ¿no? Y pueda revisar qué es lo que le lleva a mantener el azúcar elevada, ¿no? Porque hay gente que aunque toma los medicamentos, sigue manteniendo su azúcar elevada. Claro. Ujú. Es más, los médicos ya se han acostumbrado que un paciente esté tomando uno o dos hipoglucemiantes y le dice, bueno, con que tenga su azúcar en 140, 145 está bien, ¿no? Cuando el rango máximo es 99, entonces, o sea, ya les empiezan a permitir que la tenga así, pero ya está tomando medicamento y los medicamentos, pues, siempre tienen efectos secundarios indeseables. Entonces, si usted quiere dejar de tomar la farmacia que le manda a su endocrinólogo porque es usted calificado como diabetes o etiquetado como diabético, vaya a un acompañamiento terapéutico. Lo peor que le puede pasar es que no le pase nada y siga igual, pero lo mejor que sí le puede pasar es que descubra cuál era su contrariedad con la oposición, ¿no? Y cómo poder resolverla si es que no la ha resuelto y entonces su glucosa vaya regresando a sus niveles normales. Esa es una ventaja que nos da la nueva medicina, ¿no? Sobre la medicina convencional. Ujú. Es. Ujú. Y si no sabe con quién ir, nosotros le podemos apoyar, ¿sí? Ofrecemos consulta presencial o en línea, ¿sí? Entonces nos puede contactar a través de mensajes o a través de nuestro sitio web en restaurandoalser.com o en redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, Instagram. Ujú. Instagram, ¿sí? Entonces, nosotros lo podemos ayudar y le podemos dar ese acompañamiento terapéutico si así lo desea. Ujú. Y Sí, bueno, es interesante esto, nada más para cerrar el concepto, como lo hemos dicho, como lo ha dicho mucho Diana, estas tipologías de carácter, ¿no? No se te va a quitar lo opositor o lo asqueroso, pero lo Exacto. vas a modular, ¿no? Porque es esto, o sea, depende de la intensidad y la frecuencia, qué tan adaptativo es. Y entonces lo modulo y lo regreso a un punto de adaptación normal para lidiar con la vida diaria, ¿no? Pero no tengo para qué rebasarlo, ¿no? Y, ujú, y ser así todo el tiempo, ¿no? Tenerme que mantener en oposición siempre, ¿no? Es como, no, te puedes relajar, hay momentos en la vida en la que no tienes que estar en ese estado, ¿no? ujú, Hay momentos en los que puedes soltar, ¿no? O sea, el gato no te va a comer. Ujú, Puedes. ujú. así es.
Así es. Y bueno, recordarles que tenemos nuestro libro Código Tortuga, que aquí en el video está el enlace para que puedan ir a comprarlo. Está en un precio súper, de verdad, súper, súper económico. Vale mucho la pena. Trae información muy buena. Y estamos preparando más material para darle apoyo a esto. Así es que es un muy buen momento todavía para comprarlo. Y pues que nos des like, que pongas comentarios, que compartas la información. También, sí, también estamos en WhatsApp y en Telegram y tenemos otras actividades. Así como damos la consulta presencial o en línea, también tenemos talleres y algunas otras actividades muy interesantes. Ujú. Pues eso es todo. Que la pase usted muy bien y nos seguiremos viendo en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Adiós. Bye. Bendiciones.